Buenos días de nuevo, hermanos y hermanas. Nuestro hermano ha estado hace unos minutos compartiendo unos pasajes del primer libro de Crónicas y comentaba que, con razón, que podía ser libros, al ser libros muy, cierto modo, históricos, ¿no? Podían resultar un poquito pesados de leer con tanta genealogía. Ahora tenemos Romanos 10. Y en Romanos 10 quizá ocurra todo lo contrario. Que sea muy entretenido y muy interesante y realmente denso. Cada versículo trae una cantidad de información tremenda. Llevamos ya 9 capítulos de Romanos y este es el 10º. Escudriñando este capítulo 10, tenía la sensación como que lo que habíamos hecho hasta ahora era ir recogiendo las piezas de un puzzle que había que cerrarlo, que había que confeccionarlo. Y en este capítulo 10 nos da la clave para ir encajando esas piezas, porque en el capítulo 1 nos decía la palabra, el capítulo 1 de Romanos, que el justo por fe vivirá. Y en el 2, que lo que importa es la circuncisión del corazón, no la de la carne. En los capítulos 3 y 4 aparece la ley. Aparece la ley y nos deja claro que la ley a nadie ha salvado. Entonces, ¿la ley para qué fue dada? Fue dada para tomar conciencia de pecado. En primera de Juan 3:4 se nos dice que pecado es la transgresión de la ley. ¿Quién no ha pecado? Nadie. Todos estamos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. A Abraham la fe le fue contada por justicia, en obediencia. Y recibió una señal, la de la circuncisión. Nosotros también recibimos esa señal por fe, al ser justificados por la sangre de Cristo. Esto se nos dice en los capítulos 3 y 4 de Romanos. Y del 5 al 8 aparece la persona del Espíritu Santo. Concretamente, en el 5 y el 6 se destaca que es derramado por Dios Padre en señal de amor por todo aquel que en Él cree. ¿Y por qué es señal de amor? Porque si por uno vino la muerte y el pecado, por uno vino la posibilidad de ser justificados ante el Padre, gracias al bautismo en este Espíritu Santo. Y se insiste en Romanos 7 que tenemos que vivir según la dirección del Espíritu Santo, concretamente en el versículo 6. Nos vamos acercando en Romanos 8. Todos somos hijos de Dios si hemos recibido y somos sellados por el Espíritu Santo. Y ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Bueno, llegamos al capítulo 9. Nuestro hermano nos la compartió la semana pasada y, indagando un poquito en lo que comentó, hizo mucho hincapié en esos vasos de ira y vasos de misericordia. Un pasaje que puede resultar un poquito complicado. Pero tenemos en cuenta, tenemos que tener claro, ¿qué queremos ser? ¿Vasos para ira o vasos para misericordia? Y aquí engancho ya con el capítulo 10 que tenemos hoy. Y le podemos decir al Señor que queremos ser vasos para misericordia. Y se lo queremos decir mediante una confesión que debe ser de los pasajes más importantes que tenemos en la palabra.
la confesión de fe, versículos 9 y 10 de este capítulo 10, que dice: el que confesare, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta declaración debe ser de las más importantes que encontremos en toda la palabra. ¿Ha habido alguna persona a la que le he hecho esta pregunta? ¿Algún familiar? Y digo, esto es lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Y me dijo que sí, que creía. Luego, bueno, el Señor sabrá. El Señor sabrá. Pero es una declaración que podemos hacer, y así viene la palabra, para que aquellos que aún no conocen al Señor puedan confesar su nombre. Pero claro, diciendo esta declaración, quien nos escuche y diga, pero con la boca se confiesa para salvar. Cuando oiga eso, que se confiesa para salvación. Lo primero que nos pueden decir que es, ¿salvación de qué? A mí nadie me persigue. Yo no estoy condenado por nada. ¿De qué soy salvo? ¿De qué tengo que ser salvo? En la carta a los Romanos, Pablo explica ese aprieto en el que nos encontramos todos. Porque nos dice, por cuanto todos pecaron y pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3 de Romanos. Y luego nos dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Por lo tanto, la salvación, la liberación, el rescate, está referida a las consecuencias del pecado, que es el estar apartado de Dios. ¿Estamos preparados para explicar esto? Porque es lógico que nos digan, bueno, ¿salvo de qué? Yo soy libre, puedo moverme libremente, nadie me persigue, nadie me está condenando a nada. Lógicamente hay que partir de esa conciencia de pecado. Por contra, al final de este versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, se establece cuál es el resultado final de la salvación. Y dice Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se nos dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Justicia y salvación son dos términos que están muy próximos entre sí. En la palabra frecuentemente se habla del camino de la fe, de la carrera de la fe. Jesús mismo dice, yo soy el camino. Ser salvo es estar en ese camino, es andar por donde Dios quiere que andemos, por donde Dios quiere que estemos, que caminemos, que pensemos, que nuestras obras sean como Él quiere. Pero ¿qué ocurre? Que salirnos de ese camino es muy fácil. El camino de salvación es un camino que tenemos que seguir conforme Dios quiere. Salirnos del camino es fácil. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dejamos a Dios por mentiroso. Lo dice en el versículo 10. Palabras que cuesta trabajo, están en la palabra. Es decir, que todos hemos pecado.
¿Y qué ocurre? Que nos salimos del camino, de ese camino de salvación. ¿Cómo podemos volver otra vez a ese camino? ¿Cómo podemos volver otra vez a ese camino? En primer lugar, mediante el arrepentimiento. Y en segundo lugar, mediante la fe en la sangre de Cristo, en su sacrificio y, por supuesto, en su resurrección, que nos hace justos ante el Padre. En Romanos 4:25 dice, el cual, refiriéndose a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. El volver otra vez al camino lo conseguimos mediante la justificación, siendo justos ante el Padre gracias a la sangre de Cristo. La justificación es un proceso continuo. En este caminar nos salimos, pero podemos volver otra vez. Nos salimos, pero podemos volver otra vez. Gracias a la justificación que viene de la mano del Señor Jesucristo. Cuando se habla de obediencia, puede resultar difícil. La obediencia puede resultar difícil, pero puede resultar difícil si es una obediencia que sale de mi intención, de mi voluntad. Si yo tuviera que confiar en mi voluntad para obedecer, me saldría del camino cada minuto. Pero en la palabra se nos dice una serie de... se nos da una información, se nos dan unos versículos que nos tienen que servir no para confiar en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino lo que el Señor es capaz de hacer por nosotros. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo que no? Que sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién no ha echado una mentirilla? Porque me ha convenido, porque me puede traer problemas, pues he hecho una mentira ahí. ¿Quién no se ha quedado con algo que no sea suyo? No es un robo de decir, me meto en una tienda y me guardo, no, pequeñas cosas. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? En Romanos 5:5 nos dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Y palabras del propio Señor. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habríamos de recibir. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Capítulo 7 de Juan. Por lo tanto, disponemos de algo que en el antiguo pacto no tenía, que era ese derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos el poder y los mandamientos no son gravosos. Pero no olvidemos que en primer lugar siempre es necesario el arrepentimiento. ¿Te arrepientes de tus errores? ¿Te arrepientes sinceramente? No decirlo de boquilla, sino se te queda ese mal cuerpo de decir, lo he hecho mal. Y sé que al Señor esto seguro que no le ha gustado. Le pido perdón, con el propósito siempre de rectificar. Pero tenemos esa supervisión del Espíritu Santo, Y hay que tener en cuenta una cosa. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a todos los hombres,
más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Nos oponemos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Tenemos el susurro del Espíritu Santo o no nos llega? A ver si es que no hemos confesado de verdad el nombre del Señor Jesús. A ver si es que no hemos recibido el Espíritu Santo. Porque los que somos hijos suyos, ese susurro está ahí permanentemente. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay dos verbos aquí, creer y confesar. Creer y confesar. ¿Pero qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué es eso de creer de corazón? ¿Qué es lo que tengo que confesar? Romanos 4:25. Escrito está que Dios Padre resucitó a Jesús para nuestra justificación. Es decir, para ser considerado justo delante de Él. ¿Lo creemos? ¿Se cree esto de verdad? Sabemos que los demonios creían también en el Señor, y no solamente creían, y temblaban. Santiago 2:5. Pero esto de creer no deja de ser más que el primer paso. Es el primer paso que nos debe llevar al siguiente, que es entender. ¿Y entender para qué? Para obedecer. Es el final. Es decir, que creer debe ser el primer paso que continúa con el entendimiento y con la obediencia. ¿Y por qué digo esto? En el primer capítulo de Efesios, los versículos 15 al 18, parafraseando a Pablo, que oraba por la iglesia de Éfeso, y decía así: oro para que a esta iglesia el Señor dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. Es decir, que entendiese lo que Dios quería para ellos. También los discípulos necesitaron. Algunos cuando vio el sepulcro vacío, entonces entendió. Y creyó y entendió, creyó y entendió. Y en Juan 20 y en Lucas 24 se nos narra cómo el Señor abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es necesario no solamente creer, sino entender. Abrir el entendimiento hizo el Señor con los discípulos. A partir de ahí vino una obediencia que todos conocemos. En definitiva, creer debe ser para obedecer. De nada sirve creer si luego con nuestros hechos, andamos como queremos. Y ahí radica la declaración, nuestra manifestación con la boca. No es hacer una declaración a gritos, es dar testimonio con nuestras obras. Recordemos, la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos advertencia también en relación a esto en la palabra. En Lucas capítulo 6, hablando del árbol que se reconoce por los frutos, palabras de Jesús fueron: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿qué es lo que va a salir por la boca? Realmente lo que está dentro del corazón. También el Señor mismo dijo: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Por la boca podemos decir palabras que a veces no se corresponden con nuestros hechos. También el propio Señor dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al final todo lleva a obediencia, a obra. En esta declaración se insiste en que la boca que confiesa el nombre del Señor es salva.
sabiendo que esa confesión debe estar acompañada de hechos de obediencia, y eso es una responsabilidad. Hay otra responsabilidad que quisiera destacar, y ya voy acabando, y es el confesar su nombre, confesarlo públicamente. Si leemos los versículos del 14 al 15, los leemos al revés, es decir, empezamos por el final del 15 y vamos al 14, sería así: y si no hay enviados para anunciar el Evangelio, ¿quién predicará? Y si no hay quien predique, ¿quién podrá oír? Y si no hay quien oiga, ¿quién creerá? Y si no hay quien crea, ¿quién invocará el nombre de Dios? Y si no hay quien invoque el nombre de Dios, ¿quién será salvo? Es una responsabilidad nuestra también la de manifestar el nombre de Dios a los demás. Concluyo. Dos pequeñas, muy cortas reflexiones. Hemos insistido en esta declaración de fe del capítulo 10 de Romanos. Mucho se habla de la pérdida de la salvación. ¿Se puede perder? ¿No se puede perder? Es un tema complicado. Uno piensa que sí, otro que no. Yo dejo dos reflexiones. En Mateo 24:13 tenemos: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ojo con no descuidar la salvación tan grande que el Señor nos ofrece. ¿Y quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Seré yo salvo? Un hermano nos lo comentaba aquí hace varias semanas. Esa pregunta, ¿seré salvo? ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? Yo dejo un versículo y con esto concluyo. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Puede ser un buen test. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Seré salvo? Vamos a hacer nuestra pregunta. La misma palabra nos responde. Qué buena declaración esta que nos ofrece en el capítulo 10 de Romanos: confesar el nombre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, nos justifica. Y estamos en la responsabilidad también de declararlo, confesarlo con nuestra boca, pero que no se quede en unas simples palabras, sino con nuestros hechos. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Amén.